estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pedimos a Dios, ¿verdad? Y pedimos, como siempre, ¿verdad? Si usted puede tener una oración, por favor. Así que el tiempo es suyo, hermano querido. Que el Señor lo use y que el Señor lo bendiga. Gracias, hermana. Un cordial saludos a todos los hermanos que nos escuchan a través de este espacio, en esa preciosa cadena. Que el Señor les bendiga ricamente. Me place nuevamente acompañarles en este culto divino y humildemente abrir la palabra de Dios y agradecer tu santo nombre en esas horas santas. Me gustaría, pidamos, como la hermana dijo nuevamente, la dirección del Señor en oración para que el Espíritu Santo siga tomando el control de cada una de nosotros en esa preciosa programación. Oremos. Bondadoso y eterno Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Tú solamente eres digno de toda honra y gloria. En esas preciosas horas de tu día santo, Señor, con corazones humildes queremos acercarnos a ti para pedirte la dirección e iluminación de tu Santo Espíritu. Al abrir tu santa palabra, al ver, Padre Santo, las cosas que usted nos ha dejado escrita, Señor, queremos escuchar su voz, no las palabras de un hombre, no las palabras de un ser humano, Señor, sino tus palabras que son vivas, tus palabras que son aliento para nuestro ser. Oh Dios, queremos pedir tu dirección, que usted pueda guiar y dirigir a cada uno de los hermanos que nos escuchan en esa mañana, y usted pueda en esos momentos poner en nuestro corazón ese deseo anhelante, oh Dios, de ser semejantes a ti, de cambiar por tus méritos nuestra condición, que quites de nosotros todo pecado, que laves y limpie nuestro ser. Solamente tu sangre, oh Señor, nos limpia. Padre eterno, queremos tanto de su gracia, Señor. Padre, sin usted completamente estamos perdidos. Pero, Señor, ahora en esos momentos queremos, Señor, ser exhortados en esa mañana, poder ser edificados, como también, oh Dios, alertados en el tiempo que estamos viviendo. Querido Padre Santo, gracias por todo. Te queremos pedir todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, un cordial saludo, como lo habíamos mencionado a cada uno. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que escuchan, de los que escucharán este tema, y que podamos así
compartirnos el mensaje que el Señor nos envía. Nuestro tema en esta mañana: movimientos hacia la formación de la jerarquía, la gran prueba que enfrentará el remanente. Movimientos hacia la formación de la jerarquía romana, la gran prueba que enfrentará el remanente. Amados hermanos, vayamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis el capítulo 13, y leamos 3 textos bíblicos. Nuestro primero será en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis el capítulo 13, versículo 11. Nos dice así el libro inspirado: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 12, el capítulo anterior, verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Leamos el verso 14 de Apocalipsis capítulo 17, hermanos. Nos dice así: ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Estos versículos, hermanos, presentan la lucha, esa lucha entre Cristo y el poder de las tinieblas y Satanás. Una vez más, se enfrentarán los poderes del mal contra los poderes del bien. Y en un clima dramático, el Cordero, símbolo de Cristo Jesús, y el dragón, el diablo, mediante Roma papal, serán los grandes actores, acompañados cada uno por sus seguidores. Gran parte de la descripción de esta batalla se encuentra en el pasaje que leímos de Apocalipsis capítulo 13, 11 en adelante. Ya lo veremos. Pero este conflicto final se centrará en los Estados Unidos de América. Según el contexto descrito, el pasaje de Apocalipsis 12, aunque se desarrollará en todo el mundo entero. Pues el versículo 16 nos coloca el centro de ese conflicto en la tierra, en aquella tierra que ayuda a la mujer, después de los tiempos y la mitad de un tiempo del verso 14 de Apocalipsis 12, es decir, en el tiempo del fin, desde 1798. Y ya sabemos, hemos estudiado, que la tierra que ayuda a la mujer son los Estados Unidos de América. Sabemos que una bestia en profecía bíblica es una nación, o un reino, o un imperio. Recuerden, por ejemplo, Daniel, capítulo 7, verso 17, allá, esa bestia que subía de la tierra. Estamos conscientes que el mar es símbolo profético de muchedumbre, naciones, pueblos y lengua. También debemos recordar Apocalipsis 17, 15, como también Isaías 17, 12. Hasta este momento, casi todas las bestias de la palabra de Dios nos presentan que salían del mar, con excepción de la bestia del abismo, o este poder de la Revolución Francesa, presentada en Apocalipsis capítulo 11, verso 7 en adelante. El león, Babilonia, que salió del mar. El oso medo-persa, que salió también del mar. El leopardo, Grecia, nuevamente, que salió del mar. Y la bestia terrible y espantosa, el dragón, Roma papal, salió del mar. Como también la bestia semejante a un leopardo, a Roma papal, que salió del mar, según Apocalipsis 13, versículo 1 en adelante. Así que, hermano, todas esas bestias salieron del mar.
salieron de Euroasia, que es un término que define una zona geográfica que comprende a Euroasia unidas. ¿Ok? Euroasia, un lugar densamente poblado, con grandes civilizaciones, con territorios definidos, culturas milenarias, con fronteras, ciudades, calles y puertos, etcétera. Pero la bestia Apocalipsis 13:11 no era inicialmente una bestia salvaje, sino semejante a un cordero. Esta nación no conquistó un territorio mediante la fuerza de una guerra. Además, no salió del mar, sino de la tierra. Un lugar con poca población y pequeñas civilizaciones. Un lugar sin territorios definidos ni fronteras. Un lugar sin ciudades, ni puertos, ni calles. Estas fueron, hermanos, las características de Norteamérica cuando llegaron los primeros inmigrantes europeos. A mediados del siglo XIX, en mayo de 1851, aparecieron en las predicciones más sorprendentes de una de las ediciones de la Review and Herald, escrita por uno de nuestros pioneros de nombre John N. Andrew. Apenas ese joven de 21 años de edad, de París, Maine, ese joven lanzaba una línea de pensamiento que ha llegado a ser relevante a medida que ha pasado el tiempo. Pero cuando Andrews escribió que los Estados Unidos, con apenas 75 años de vida, para esa época se convertiría en una nación, en una superpotencia mundial, y nada, hermanos, pudo haber parecido más irrazonable. El joven, citando artículos de una revista de su tiempo, en la cual hacía mención que en Occidente estaba emergiendo un imperio norteamericano opositor y aún más maravilloso. Él observaba minuciosamente cada una de las características a la luz de la Biblia de la joven nación que identificó simbolizada como la bestia con cuernos semejantes a la de un cordero. De igual manera, notó que estos dos cuernos denotaban en el sentido democrático el poder civil y religioso de esa nación, poder civil republicano y eclesiástico protestante. Así que, hermanos, la historia de los Estados Unidos se puede dividir en dos grandes periodos. El periodo colonial en 1620 a 1776 y el periodo constitucional en 1776 al presente. Los llamados padres de la Constitución de los Estados Unidos, hombres tales como Thomas Jefferson, Juan Adams, George Washington, James Madison y Benjamin Franklin, conocían muy bien tres cosas. ¿Cuáles eran estas tres cosas, hermanos? La historia de Europa durante la Edad Media, la historia de los Estados Unidos en el periodo colonial y la Biblia. Conocían muy bien la historia de Europa durante la Edad Media. En efecto, estaban viviendo cuando estaba terminando la profecía de los 1260 años de dominio papal. La Declaración de la Independencia, la Constitución y el Acta de los Derechos de Bill of Rights se redactaron y aprobaron todo antes de que la primera bestia recibiera su herida mortal en 1798. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían muy bien cómo había funcionado el santo oficio de la Inquisición. Sabían la historia del martirio de personajes como Juan Hus. Sabían que Hus había sido detenido en una prisión bajo condiciones subhumanas por meses sin derecho a un juicio. Sabían que había sido acusado por falsos testigos, que no habían desobedecido ninguna ley, civil, que había sido encarcelado solo por la convicción de su conciencia. Sabían que Hus fue juzgado por líderes de la iglesia en forma similar como Jesús había sido procesado por el Sanedrín. Sabían que los líderes religiosos pronunciaron la sentencia de muerte contra Hus y que finalmente la iglesia apeló al poder civil del emperador Segismundo para que se ejecutara la sentencia de muerte. Así que también sabían que Hus fue quemado en la hoguera solamente por vivir en armonía con las convicciones de su conciencia. Los llamados padres constitucionales sabían muy bien que cuando se une la iglesia con el Estado, el resultado inevitable es la pérdida de los derechos civiles
y la por ende persecución. Más adelante reiteraremos esto último que mencionamos, hermanos, desde otro punto de vista. Pero en la época colonial, los llamados padres constitucionales también conocían muy bien la historia de la época colonial. Sabían que a los ateos, judíos, bautistas, cuáqueros y otros se les quitaban los derechos civiles por discrepar con la religión establecida de las colonias. Ellos conocían muy bien las leyes dominicales que obligaban a la gente a asistir a la iglesia los domingos o pena de multa, azotes e encarcelamiento o muerte. Sabían muy bien que solo los miembros de la iglesia establecida podían ocupar puestos en el gobierno civil. Sabían que el gobierno recaudaba impuestos para remunerar a los ministros de la iglesia establecida. Nos dice allá el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, página 337, lo siguiente. Conflicto de los siglos, 337. Los colonos acordaban que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Se estableció una especie de iglesia estatal en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio, y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esta manera el poder secular quedaba en manos de la iglesia, y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de las semejantes medidas, la persecución. Termina el párrafo diciendo, y sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa, y aquella libertad por cuya consecución se impusieron tantos sacrificios, no estuvieron dispuestos de concederla a otros. Así que, hermanos, ellos también tenían en cuenta la historia de Rogelio Williams, que era un pastor norteamericano de origen inglés, nacido en Londres en 1604 y muerto en 1863, que fue fundador de la colonia de Rhode Island, pero quien fue expulsado de las colonias de la bahía de Massachusetts por enseñar la separación estricta entre la iglesia y el Estado. Sabían muy bien que habían tenido que huir a finales del año 1535 y a principios de 1536 en un invierno crudo para escapar de la ira de los ministros de la colonia. Sabían que había llegado finalmente a Rhode Island, a donde fundó la ciudad providense y estableció una colonia a donde se separó la iglesia del Estado. Los documentos que fundaron a los Estados Unidos como nación son extraordinarios. En 1776 se firmó la Declaración de Independencia, a donde se afirmó que todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables que nadie les puede quitar, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la fidelidad. También, hermanos, en 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos, a donde se estableció un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y en 1791 se ratificó el Acta de Derechos Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución, a donde se garantiza plena libertad civil y religiosa. Todos estos documentos, hermanos, se ratificaron inmediatamente antes que el papado recibiera su herida mortal en 1798. Dios en su providencia estaba preparando a una nación que se iba a convertir en la próxima potencia mundial y que iba a mantener la herida mortal en su lugar para que su pueblo pudiera con plena libertad proclamar el mensaje de los tres ángeles. Durante la Edad Media, todos los asuntos civiles eran decididos e impuestos por el rey, y todos los asuntos religiosos eran decididos e impuestos por el Papa. Todo el poder fluía de arriba hacia abajo. Cuando el rey o el Papa mandaban en asuntos civiles y religiosos, se esperaba que la gente obedeciera sin cuestionar. Pero los llamados padres constitucionales establecieron un sistema de gobierno revolucionario, a donde el poder fluía de abajo hacia arriba.
un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, en el cual hubiese plena libertad civil y religiosa. La idea de la separación de los dos reinos, cada una con su espada, se desprendía la idea de dos principios, libertad civil y la libertad religiosa. No podía haber plena libertad civil y religiosa a menos que se reconozca la separación de la iglesia y el Estado. La sierva del Señor, quien nació aproximadamente 29 años después de la herida mortal, describió vívidamente el contraste entre el sistema de gobierno que existía en la Edad Media y el sistema que idearon y implementaron estos padres constitucionales. Nos dice El conflicto de los siglos, página 494, lo siguiente. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real, estado opresivo, y la intolerancia sacerdotal, la iglesia opresiva, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Así que los fundadores de la nación, hermanos, establecieron un gobierno que regresó al concepto que había tenido la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles. James Madison, quien se le conoce como el padre de la Constitución, expresó claramente su concepto de la redacción que debe existir entre la religión y el poder civil. Dice así: no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa en la religión, aún la menor interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en ese asunto, que siempre ha apoyado cálidamente la libertad religiosa. Y la primera enmienda de los Estados Unidos, Norteamérica, dice lo siguiente, hermanos: el Congreso no hará ley o alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibición del libre ejercicio de dichas actividades, o que coarte la libertad de expresión o de la prensa o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para solicitar al gobierno la separación de agravios. Además, dice el artículo 6 que ningún examen religioso será requerido como cualidad necesaria para cualquier cargo o cometido público bajo los Estados Unidos. De esta manera, se garantiza la libertad civil y religiosa y la separación completa y perpetua de la Iglesia y el Estado. Esto está tomado de la primera enmienda de la Constitución. Pero ahora se ha vuelto costumbre entre los evangélicos y católicos conservadores de hoy, hermanos, decir que la separación de la Iglesia del Estado se estableció con el fin de proteger a la Iglesia del control del Estado y no para proteger al Estado del control de la Iglesia. Pero lo opuesto es cierto. La historia de la Iglesia en la Edad Media y del periodo colonial demuestran claramente que el mayor peligro es que la Iglesia procure emplear el brazo del Estado para apoyar sus doctrinas y prácticas. Y eso es lo que nos declara la Escritura, hermanos. Dice allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, Apocalipsis capítulo 13, 12 en adelante: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los hombres de la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer,
en presencia de la bestia, mandando a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciere que fuera muerto todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Leo, hermanos, el libro Eventos de los Últimos Días, página 92. Página 92 dice así. Y de aquí, mis hermanos, sacando el título de este tema, con otra cita que leeremos más adelante. Pero dice esta cita: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrán por sí sola. En Historia de la Redención, página 400, está expresada de la siguiente manera: mediante esa primera bestia, se refiere a la iglesia romana, una organización eclesiástica investida del poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poder similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que impongan sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces, la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Así que, hermanos, la imagen de la bestia será una organización eclesiástica protestante investida de poder civil que impondrá el dogma religioso católico del día de días de reposo dominical por ley a la adopción americana con impacto mundial. Con impacto mundial. Nos dice El conflicto de los siglos, página 498. Conflicto de los siglos, página 498. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso, con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen de la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Así que, hermanos, el fruto de esta imagen de la imagen de la bestia dará como resultado la marca de la bestia. La imagen de la bestia, como hemos visto, es la unificación de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos de América. Cuando la religión se une con la política, el resultado o las consecuencias naturales siempre son leyes religiosas. Estas traerán persecución sobre el verdadero pueblo de Dios, que tiene una fe diferente a la impuesta por el brazo civil bajo la dirección eclesiástica. Y eso lo podemos notar en el registro escritural si hacemos ahora una analogía, primeramente en el libro de Jueces, hermanos. El libro de Jueces, vayamos al libro de Jueces, pero tengamos en cuenta primeramente que el secreto del poder y prosperidad de los Estados Unidos es una libertad civil y religiosa, una separación entre ambos. Ese es el secreto de su poder y prosperidad. El conflicto de los siglos nos reafirma en la página 494. Dice así: el republicanismo, un estado sin rey, y el protestantismo, una iglesia sin papa, vinieron a ser los principios, son el secreto de su poder y de su prosperidad. Así que ese es el secreto. Ahora, hermanos, ¿qué resultará esta unión de la iglesia con el Estado?
hermanos, pierde el secreto de su poder y prosperidad. Ahora vayamos a nuestra analogía y hagamos un paralelo con la historia de Sansón, que quizás haya sido uno de tantos relatos que se le presenten a los niños, ¿cierto? Pero como veremos, nos trae el resultado de una unión ilícita. Vamos allá al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, en el capítulo 13. Déjeme ubicar libro de Jueces, capítulo 13. Leamos el versículo 5. Jueces capítulo 13 es el versículo 5. Dice, porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo, hablando aquí el Señor a Manoah, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre y comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Más adelante en el capítulo 14, versículo 3, capítulo 14, leamos desde el 1 en adelante, capítulo 14 de Jueces. Y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto a Timnat, a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vaya tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómala para mí, porque ésta agradó a mis ojos. Hermano, Sansón era más poderoso que todos los hombres de esa época. Era tan poderoso e inteligente y hasta se burlaba de los filisteos. Él sabía lo que hacía y tenía riquezas, y cuando él quería mataba a 30 filisteos para pagar una deuda que tenía. Pero Sansón tenía un secreto de su poder. ¿Cuál era ese secreto de su poder, hermanos? El cabello largo. Y el cabello largo era un indicio de una cosa, que el Espíritu Santo era quien le permitía lograr esas grandes proezas. Y al diablo no le gustaba que Sansón estuviera liberando a su pueblo, al pueblo de Dios. Y por lo tanto, ¿qué hizo Sansón? ¿Con qué clase de mujer se unió en una ocasión? Con una ramera, según Jueces 16, versículo 1. Lo que la gente le preocupaba. Ahora, ¿qué pasó cuando Sansón se unió en el valle de Sorek con otra mujer que posiblemente era ramera? ¿Qué descubrió la ramera? El secreto de su poder, de su fuerza, hermanos. ¿Y qué hizo la ramera? ¿Cómo sabemos? Le cortó el cabello. ¿Y qué le pasó a Sansón? Perdió su fuerza. Así podemos notar que los Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, pero ha llegado a depender más de la fuerza militar, económica e intelectual que Dios y la Biblia dice que los Estados Unidos llegará a ser una imagen de la bestia, es decir, una copia de la primera bestia, con la ramera, Roma. Y cuando haga esto, ¿qué sucederá con el secreto de su poder, hermanos? Como Sansón va a perder el secreto de su poder, y como Sansón va a morir, los Estados Unidos también dice la inspiración que la apostasía nacional llevará continuamente a la ruina nacional. Así que, hermanos, diciendo todo eso en el contexto de que la profecía así nos muestra esa nación, no así teniendo en cuenta que hay otras naciones que tienen poder. Pero estamos mirando, mis hermanos, el foco profético que aquí nos muestra la palabra de Dios. Ahora, hermanos, en los días de Cristo, el judaísmo estaba dividido doctrinalmente como hoy lo está el cristianismo, aunque ya se están viendo puntos comunes con Roma. Eso lo veremos más adelante. Pero vemos que aunque todos profesaban ser judíos, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma y los saduceos no. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, mientras que para los saduceos solo los 5 libros del Pentateuco
escritos por Moisés fueron plenamente inspirados por Dios. Y sabemos por los registros de la época que vivían odiándose como sectas. Pero cuando se trató de matar a Jesús, se unieron todas. Ahora, para matar a Cristo, ¿qué tuvieron que hacer estas sectas? ¿Podían matar a Cristo por sí sola? ¿Podían dar un decreto de muerte por sí sola, hermanos? No, porque eso solo tiene que ver con el poder civil. Así que para matar a Jesús era necesario que estas religiones judías con diferentes doctrinas se unieran y emplearan al gobierno romano. Ahora, en este contexto, quiero que leamos allá el libro de Juan capítulo 12. Veamos allá Juan capítulo 12, el verso 19. Juan capítulo 12, el versículo 19. Dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Más adelante en Juan 14, en Juan 11, el versículo 47 dice, el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Por qué este hombre hace muchas señales? ¿Cuál es la preocupación de los líderes religiosos? ¿Cuál era esta preocupación? Que la gente iba a creer la verdad en vez de las tradiciones de ellos. Es decir, se va a secar el judaísmo y todos van a ser cristianos y los cristianos van a acabar con nosotros. Veamos lo que dice los versículos 49 en adelante. Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Qué están diciendo, hermanos? Hay que acabar con porque si no, la nación se va a perder. ¿Saben ustedes que esto mismo va a pasar con los Estados Unidos? El conflicto de los siglos dice que este argumento se va a usar de nuevo, solo que esta vez van a ser las sectas protestantes y van a decir, miren, todo el mundo está creyendo en este mensaje del sábado y si dejamos que esta gente siga predicando, lo que va a pasar, nuestra nación va a caer en la ruina y es necesario que esa gente muera y no que toda la nación se pierda. Leamos El conflicto de los siglos, página 673. Lo siguiente. Una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo. La negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que se le tolere a los que no se le tolera a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que estos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los principales del pueblo. No conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Ese argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Así que claramente, hermano, lo que se dice en ser pueblo de Dios, es decir, una iglesia apóstata, es la que va a matar al pueblo de Dios. Porque Apocalipsis capítulo 17, verso 6 dice que la ramera está llena de la sangre de los mártires de Jesús. Imagínense. Y los protestantes quieren unirse con este sistema. Ahora, están uniéndose con este sistema. Nunca en este mundo hemos visto el cumplimiento de la profecía como ahora
la vemos, hermanos. La iglesia está buscando puntos doctrinales comunes. Déjeme decirle primeramente, hermanos, y la profecía nos señala a Estados Unidos como el foco de esta controversia final, sus tentáculos, pero sus tentáculos influirán en todas partes del mundo. En julio de este presente año, el CMIR, que es la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas, en un acto de gran peso simbólico por el lugar que fue elegido en Wittenberg, en Alemania, donde sabemos que hace 500 años predicó Martín Lutero, firmaron un documento conjunto católico-luterano sobre la justificación, donde dijeron esos líderes protestantes que en el fondo tenían la misma visión de esta doctrina y por lo tanto dicen que tienen una base común para una gran colaboración, no solo espiritual, sino también eclesial. Es decir, que ahora las iglesias tienen una base para poder colaborar más intensamente. Qué tremendo, hermanos. De esa forma, la declaración conjunta de la justificación contó con el apoyo de la Iglesia Católica, la Federación Luterana Mundial, el Consejo Metodista Mundial y la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas. De hecho, Tony Palmer, este difunto, que fue un instrumento de Satanás para impulsar el papel de las iglesias en Estados Unidos, dijo en una reunión con pastores neopentecostales que la doctrina no importa, porque Cristo se encargará de unirnos en el cielo, y eso ha quedado como semilla entre los líderes que le escucharon. Es impresionante lo que está pasando en el mundo, hermanos. Y sin embargo, hay una somnolencia en el pueblo que profesa tener la verdad. No se quiere que se hable, sino del amor. Y créame que yo creo en el amor, hermanos. Pero el amor es un principio. El amor no es sentimentalismo de emoción. La gente dice, ¿por qué no podemos sencillamente amarnos? No peleemos por doctrinas. Eso no es amor, hermano. Eso es sentimentalismo. Porque el verdadero amor que se basa en la verdad. Y si no se basa en la verdad, no es amor, sino falso amor. El espíritu de profecía nos advierte mucho sobre esto. Noten lo que dice esta cita que está en el devocional Exaltad a Jesús, en la página 119. Exaltad a Jesús, página 119. Cristo pide a su pueblo que crea y practique su verdad. Los que reciban y asimilen esta palabra, dándole parte en cada acción, en cada atributo del carácter, se fortalecerán en la fuerza de Dios. Se verá que su jefe es de origen celestial. No errarán por sendas extrañas. Sus mentes no se desviarán hacia una religión de sentimentalismo y excitación. Así que claramente esta cita nos advierte. Y hay otra, mis hermanos. Pero aún, hermanos, en la iglesia hay una tendencia de no decir las cosas así muy fuertes. Nos dicen, no hables mucho de la bestia, no digas mucho de la imagen, porque la gente se ofende. Entonces, ¿qué pretende usted? ¿Qué pretendemos? ¿Que prefieren mandar un montón de gente no ofendida a la perdición? Oh, hermanos, ¿quién está detrás de esto? ¿Y cómo se debería predicar el mensaje de la hora? Ay, hermano, la respuesta la encontramos en el libro del Evangelismo, página 230. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha ido dando tan claramente, no ha sido dado tan claramente y distintamente como debería haber sido proclamado. Hermanos, este mensaje que desenmascara este poder, estos poderes y sistemas que se están alistando para incautar a un mundo que marcha cada vez más hacia la destrucción, está siendo detenido por sofismas satánicos del enemigo, y el mismo pueblo está siendo objeto de impedimento de la proclamación. Oh, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. No me quiero
no me quiero salir del tema, pero es necesario para que veamos el tiempo de urgencia que vivimos. Comenzando primeramente con este servidor, conmigo, porque necesito tanto de Cristo, hermano, de su ejemplo, de su mansedumbre, sencillez y humildad. Oh, crucificar el yo, hermanos, la necesidad constante de su Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Oh, hermanos, necesitamos del Señor cada día. Pero continuando, hermanos, los Estados Unidos de América, existen grandes organizaciones protestantes influyentes cuyo objetivo es establecer e imponer por la ley normas religiosas. Y algunas de ellas son la Asociación Pro Reforma Nacional, la Oficina Pro Reforma Internacional, Alianza Pro Día del Señor, Concilio Federal de la Iglesia de Cristo en América. La Asociación Pro Reforma Nacional, hermanos, confiesa en que su objeto es obtener una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, indicadora de que es una nación cristiana, y colocar todas las leyes institucionales y usos cristianos de nuestro gobierno sobre una base innegablemente legal en la ley fundamental del país. Eso está en la Constitución de la Nación, Reform Association, artículo 2. Pero ya en 1978, 10 años antes de buscar la nominación republicana a la presidencia de los Estados Unidos de América, dijo Pat Robertson, un fundador de la poderosa agrupación política de la coalición cristiana, Christian Coalition, telepredicador y influyente portador de los cristianos conservadores en los Estados Unidos, dijo: creo francamente que los evangélicos y los católicos en América, si trabajan unidos, pueden llegar a ver el éxito de muchas acciones en pro de la familia en nuestra sociedad, y podremos ser un contrapeso para algunas iniciativas radicales e izquierdistas. Agosto de 1978, Church and State. Que informe quien fue el director ejecutivo del Centro Americano de Ley y Justicia, American Center of Law, el cual es el brazo de libertad religiosa de la coalición cristiana, dijo las siguientes palabras absurdas y opuestas a la verdad. Él dijo: la pared de separación entre la iglesia y el Estado, que fue erigida por humanistas seculares y otros enemigos de la libertad religiosa, tienen que caer. Esa pared es una amenaza mayor para la sociedad de lo que jamás lo fuera el muro de Berlín. El estadounidense y pastor evangélico y teleevangelista Jerry Falwell dijo ya en 1890, en meses recientes, Dios me ha estado llamando para que haga algo más que predicar. Él me ha llamado a tomar acción. Tengo una orden divina para entrar directamente en los pasillos del Congreso y pelear por leyes que salvarán a América. Esto fue del 11 de septiembre de 1980. En la página web de Wikipedia, ORG, Iglesia Católica y los Estados Unidos, leemos de qué manera el catolicismo romano llegó a ser la denominación cristiana más grande en los Estados Unidos. Dice: cuando al momento de la guerra independiente de los Estados Unidos, entre 1775 y 1783, los católicos conformaban al menos 1% de la población de las 13 colonias. Así que, hermano, hay evidencias de que hay leyes dominicales, que ha habido leyes dominicales, y aún muchos de nuestros hermanos ya han dejado de creer que ocurra esta profecía. Y tristemente a otros lo creen, pero les da igual. Noten lo que dice esta cita que está en la Review and Herald del 24 de diciembre de 1889. Hay muchos que están tranquilos como durmiendo. Dicen: si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley se promulgará. Y habiendo arribado a esta conclusión,
se sientan en una serena aceptación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Oh, hermanos, hablando con unos hermanitos por acá, esta es la frase que me dicen, que Dios va a proteger, Dios va a proveer a su pueblo, así como en el pasado. Oh, mis hermanos, pero se olvidan que Dios va a proveer siempre y cuando el pueblo sea obediente, no en desobediencia. Dice la cita, pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas, deberíamos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia en un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Hermanos, si vemos los pasos de leyes dominicales en Estados Unidos, una de las primeras leyes de los Estados Unidos, a indicios de una ley dominical, eran latentes a finales del siglo XIX. La mayoría de los Estados Unidos contaban con leyes dominicales de los Estados Unidos. En 1878, Samuel Mitchell de Kittam, Georgia, fue el primer adventista en pasar 30 días en la cárcel del condado por violar una ley dominical. Las condiciones físicas eran tan asquerosas que 1 año y medio después murió. Arkansas tenía una ley dominical que incluía una cláusula de extensión para los observadores del sábado, que fue abolida en 1884 y alrededor de 20 adventistas fueron multados, pasaron varias semanas en trabajos forzados. En 1889, 1890, R.M. King fue arrestado por arar y trabajar con el azadón en su sembradío de papas. Su caso llegó con el tiempo a la Corte Suprema de Justicia, pero falleció antes de ser tratado su caso. 3 años más tarde, 5 adventistas fueron llevados a juicio por violar la ley del Estado y pasaron algún tiempo en la cárcel. El Estado de Tennessee fue duro con los adventistas. 3 adventistas fueron multados y encarcelados. Estas leyes dominicales permanecieron en los códigos de la mayoría de los estados del país, pero para los años siguientes, la persecución contra los adventistas por violar estas leyes habían cesado. En las primeras leyes a nivel nacional, en 1888, esta es una de las que más conocemos, ¿verdad? En 1888, H.W. Blair introdujo un proyecto de ley cuyo propósito era asegurar para la gente el beneficio del primer día de la semana, comúnmente conocido como Día del Señor, como día de descanso, y promover su observancia como día de adoración religiosa. El año siguiente propuso una enmienda de la Constitución de Estados Unidos que cristianizaría las escuelas públicas, pero sus 2 proyectos fracasaron. En 1908, el director del Sindicato de Trabajadores de la Federación Norteamericana del Trabajo, llamado Samuel Gompers, anunció que el sindicato había logrado tanto o más que cualquier otra organización de hombres y mujeres para imponer la observancia del domingo como día de reposo. Gompers, que había logrado la aprobación del domingo como día de descanso a los trabajadores en el Congreso de Baltimore gracias a la ayuda del cardenal James Gibbons. Y el cardenal Gibbons fue honrado por el Papa León XIII porque fue el cardenal que ayudó para que el Congreso apoyara la encíclica Rerum Novarum. Pero desde a finales de 1960 a inicios de 1970, el ala derecha del protestantismo se ha estado organizando, trabajando entre bastidores para tomar el control de las instituciones gubernamentales del Estado, y es así como se ha organizado en diferentes movimientos políticos, religiosos, arrojándoles resultados positivos en poco tiempo. Pero lo más alarmante es que la Carta Apostólica hace el llamado a la legislación civil para implementar leyes dominicales. Por ejemplo, en el párrafo 64 dice, sería pues un error ver en la legislación respetuosa del ritmo semanal una simple circunstancia histórica sin
valor por la iglesia y que ella podría abandonar. En el párrafo 79, el número de estas fechas, domingo y otras fiestas litúrgicas, ha cambiado en las diversas épocas, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas, así como su arraigo en la tradición, además del apoyo de la legislación civil. El párrafo 66 dice: cuando la Iglesia a lo largo de los siglos ha legislado sobre el descanso dominical, ha considerado sobre todo el trabajo de los siervos y de los obreros, no porque fuera un trabajo menos digno respecto a las exigencias espirituales de la práctica dominical, sino porque era el más necesario de una legislación que lo hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el día del Señor, el domingo, este falso día. Ese respecto, mi proceder, León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, presentaba el descanso festivo como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. En el párrafo 67 dice: es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. El artículo Pope Call for Worship Welcomed, el llamado del Papa para adoración es bienvenido, publicado en el periódico Detroit News del 7 de julio de 1998, dice lo siguiente: en obediencia al tercer mandamiento, el domingo tiene que ser santificado, sobre todo al participar de la Santa Misa. En su carta el Papa sigue diciendo que un violador debería ser castigado como un hereje. Y estas palabras fueron fuertes que Juan Pablo II expresó. Son palabras que por última vez se escucharon durante el tiempo de la Santa Inquisición. Y sabemos que en un cercano futuro así será. El expresidente de los Estados Unidos, George Bush, ha sido importante pieza para avanzar en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13. Al profundizar la relación entre Estados Unidos y el Vaticano, deseando obtener al Papa, impulsando aún más la unificación de la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos, y al trabajar en elevar el domingo como día de descanso. Las noticias del Radio Vaticano del 1 de enero del 2003 publicó: el próximo domingo se festejará por primera vez el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Estados Unidos de América, el presidente George Bush llamó a una proclamación a todos los habitantes de los Estados Unidos de recordar lo especial que cada vida humana y sobre todo la de los niños. Y en ese documento escribió el presidente literalmente: cada niño es una prioridad y una bendición. Yo creo que todos deberían ser protegidos mediante ley. Lo primero que hizo este presidente, recuerden, al ser elegido como presidente, fue elevar el domingo como Día Nacional de Oración y Acción de Gracias. Así lo publican el 21 de enero del 2001, que dice: el día comenzó con un servicio de oración, proclamando el domingo un día nacional de oración y acción de gracias. Bush comenzó el primer día entero de su presencia con un servicio de oración en la Catedral Nacional de Washington. Así que estos de días nacionales de oración no es algo nuevo, hermanos, pero lo que hizo Donald Trump este pasado 1 de septiembre pudo haber sido más allá que un día nacional por los desastres ocasionados por el huracán Harvey. Y no tengo duda, hermanos, que sus consejeros, y entre ellos protestantes, como lo es el vicepresidente, fueron influyentes en este día de oración. Qué interesante que estos desastres hagan volver a la gente a Dios, hermanos. Y por eso, los defensores y los que están a favor del Acuerdo de París quieren que se efectúe y se tomen medidas rápidas para salvar el planeta. Esto fue en lo que coincidieron en la jornada que se celebró el 25 de septiembre de este mes en Washington, D.C., el tema de los huracanes que azotaron el Caribe
y el terremoto en México fueron los temas centrales de la apertura de la conferencia. Pero hermanos, ¿saben lo que va a pasar? Aún peor. Hemos visto desastres, sí. Apenas hemos visto ataques terroristas frecuentes, pero vendrán más sucesos, hermanos. Y van a causar que la gente diga, bueno, debemos volver a Dios, como hemos visto que ha pasado en los Estados Unidos. Pero pronto va a seguir empeorando y entonces dirán, ¿y por qué si tenemos este gran reavivamiento, las cosas van de mal en peor? Y van a decir, Dios está irado porque hay un grupo que no guarda el domingo. Así sucedió, hermanos, en el pasado con la iglesia primitiva y volverá a suceder en este presente tiempo del fin. Nos dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 57. Conflicto de los Siglos, página 57. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos, como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo. No faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenabas como rebelde contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Oh, mis hermanos, cuando Donald Trump salió de este acuerdo climático, le llovieron una avalancha de críticas de parte de autoridades eclesiásticas, autoridades o también civiles eclesiásticas y líderes de las iglesias protestantes. ¿Qué será, hermanos? Cuando el remanente final no se someta a la falsa protección por el medio ambiente. Noten, hermanos, esto fue publicado el 7 de junio de este presente año. 7 de junio de este presente año. Las mujeres metodistas unidas se oponen a la retenida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Los obispos de las iglesias metodistas unidas piden a Trump que reconsidere su decisión de retirar a los Estados Unidos del acuerdo climático. Dice otra, los líderes interreligiosos se pronuncian sobre la decisión de la Casa Blanca de retirarse del acuerdo climático de París. El obispo primado responde a la decisión de Trump de sacar a los Estados Unidos del acuerdo climático mundial. Otra dice, las consecuencias de la retirada de Trump del acuerdo de París sobre el cambio climático. Y otra acá dice, acuerdo de París sobre el cambio climático. El obispo responde de medio ambiente en la iglesia de Inglaterra, criticar la decisión de Trump. La decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo climático es profundamente lamentable. De aquí de un comunicado de prensa de la Iglesia de Escocia del 2 de junio del 2017. Los líderes de las iglesias se unen a la movilización contra el cambio climático. Este es otro comunicado de prensa de la red de iglesia por el clima del 5 de junio del 2017. ACT, Alianza, la Federación Luterana Mundial y Consejo Mundial de Iglesias afirman que se debe dar prioridad a la justicia climática. Este es otro comunicado de prensa. Así que surge la pregunta, hermanos, ¿estamos listos para soportar todas las calumnias y los más espantosos crímenes y acusaciones por no someternos a la supuesta ley y el orden que llevarán adelante el falso protestantismo? Hermanos, reitero otra cita que se ha leído en múltiples ocasiones, pero todo nos está indicando que esto ocurrirá. Leo en el Conflicto de los Siglos, página 649. Conflicto de los Siglos, página 649. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los asaltos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Oh, hermanos,
La formación de la jerarquía romana, imagen de la bestia, está avanzando a pasos enormes. Lo hemos visto. Y todo esto, mis hermanos, será antes del tiempo del cierre de gracia. Nos estamos preparando para esta gran prueba, hermanos. En los días de la profeta, se estaba introduciendo erróneamente este asunto. Y un hermano de nombre Garmire validaba las visiones de una hermana llamada Ana, la cual colocaba la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Noten lo que nos dice Mensajes Selectos tomo 2. Mensajes Selectos tomo 2 en la página 92. Mensajes Selectos tomo 2 en la página 92. Durante nuestra conversación, en la que manifestó mucho ardor, usted repitió varias veces esa frase. Oh, consecuencia, tú eres una joya. Repito para usted, esto mismo con decidido énfasis, usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Esto no es así. Usted pretende creer en los testimonios, entonces permita que ellos aclaren este punto. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. Y el comentario bíblico adventista y en inglés dice la gran prueba, no una gran, dice la gran prueba mediante la cual se decidirá su destino eterno. Y sigue diciendo aquí en la carta 11 de 1890. Carta 11 de 1890. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alisarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello de Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Hermanos, una de las características que identificamos de lo que constituye la imagen de la bestia es el actuar del sistema romano en la Edad Media, y esto es lo que enfrentaremos. Pregunto nuevamente, ¿estamos listos, apreciados hermanos, para soportar los fuegos de la persecución? Leo otra cita en Mensajes Selectos tomo 3, página 442. Mensajes Selectos tomo 3, página 442. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Oh hermanos, tristemente muchos por conveniencia y por miedo a ser martirizados se pasarán a endorsar las filas de la oposición. Leo en Testimonios para los Ministros, página 473, un capítulo tremendo donde encontramos el plan, la trampa del diablo para incautar así a este mundo y al remanente. 473, página 473 dice así: pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esta secta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indagación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, según el mundo, e inducirlos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas, y se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura, la muerte a los que negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder,
dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad, cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo. Se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos del Señor. ¿Cuánto dice, hermano? Muchos se pasarán a las filas del enemigo, a las filas de la oposición. Y déjeme decirle, hermano, porque muchos creen, nosotros vamos a dar razón de la fe, nosotros vamos a dar razón del sábado. Nosotros vamos a hablar acerca del sábado porque nosotros conocemos el sábado. Pero ustedes saben, mis hermanos, que no solamente a los que les tocará dar razón de su fe en los tribunales, no solamente van a hablar de los sábados, y de hecho los peores enemigos que van a estar encarnizando al pueblo de Dios van a ser los que una vez fueron acompañantes o estuvieron con los que gozaban de la fe. Nos dice allá, esto lo podemos notar, allá nos dice el conflicto de los siglos, veremos. Y eran atacados por estos que se pasaron al bando del enemigo, estaban atacando al verdadero remanente en puntos vitales, doctrinalmente hablando. ¿Por qué? Porque ellos se habían relacionado tanto con lo que creían, pero cuando terminaron apostatando, se convirtieron en los peores enemigos encarnizados del remanente. Dice el conflicto de los siglos, página 62. Cuando los cristianos consistieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tanto crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Y ahora dice, los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Leo nuevamente, los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y esos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Oh, mis hermanos, con los puntos más esenciales de la doctrina de Cristo, estos se enfrentaron. Así que, hermanos, esto que estamos diciendo en esta hora, en este tema, se va a volver a repetir, mis hermanos. No por nada, la pluma inspirada nos dejó escrita allá en la colección Spalding and Magan la siguiente declaración que también tanto se ha leído en esta cadena. Pero noten lo que dice esta declaración, ya para ir terminando con esta cita y otra declaración. Yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbre, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Oh, apreciados hermanos, estamos preparándonos para esta prueba que se avecina. Quiero terminar, mis hermanos, con una última declaración que anoche me leía. Está en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 375.
El subtítulo, la crisis producida por las leyes dominicales. Y aquí también nos muestra en la obra en la cual deberíamos estar, que es la edificación del carácter. Nos dice esta cita: en una visión de la noche me parecía estar repasando en mi mente las evidencias que tenemos para verificar nuestra fe. Vemos que los burladores se hacen cada vez más atrevidos. Vemos que el mundo está trabajando con el fin de establecer mediante la ley un día de reposo falso y de convertirlo en una prueba para todos. Ahí está la prueba, hermanos. Este asunto no tardará en estar delante de nosotros. Una cita que escribió hace más de 100 años. Y sigue diciendo, este asunto no tardará en estar delante de nosotros. El día de reposo de Dios será pisoteado y en su lugar se exaltará un falso día de reposo. Las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos a los que observan el séptimo día. El desarrollo de los planes de Satanás desatará la persecución contra el pueblo de Dios, pero los siervos fieles de Dios no necesitan temer acerca del resultado del conflicto. Si quieren seguir las normas establecidas para ellos en la vida de Cristo, si quieren ser fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. Y ahora aquí dice, mis hermanos, en este tiempo, nuestro pueblo debería estar empeñado en trabajar definidamente por la edificación del carácter. Debemos desplegar ante el mundo las características del Salvador. Es imposible agradar a Dios sin ejercer una fe genuina y santificadora. Somos responsables individualmente de nuestra fe. La fe verdadera no es una fe que fracasará cuando sea sometida a prueba. Es el don de Dios que da a su pueblo. Oh, hermanos, estamos empeñados en trabajar en la edificación del carácter, en trabajar en purificar nuestras vidas, en llevar todos nuestros quebrantos, todo, en la obra que está realizando el Salvador en el lugar santísimo del santuario celestial. Oh, mis amados, que se pueda hacer nuestro anhelo constantemente. Velad y que el Señor pueda purificar nuestras vidas en esos tiempos para estar listos, mis hermanos, para poder así tener con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, poder no solamente tener esta preparación espiritual, sino también una preparación física. Apreciados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que este tema pueda ser realmente de gran importancia para cada uno de nosotros. Quiero culminar una oración. Oremos. Eterno Padre Celestial que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Padre eterno y Rey de gloria, en esos momentos hemos visto, Padre Santo, los movimientos oscuros y rápidos de cómo va avanzando, Señor, estos sistemas para imponer así este día espurio. Padre, pero necesitamos como pueblo, Señor, necesitamos ser despertados. Padre Celestial, sácanos, Padre mío, si hemos estado en este estado laodicense en el cual usted ve a su pueblo final de la historia de este mundo. No queremos, Señor, ser tibios, no, Señor. Oh, Padre, déjenos ver la urgencia, Padre mío, de querer, Padre Santo, ser semejante a ti, de tener, Padre Santo, una conversión constante cada día, un bautismo en el Espíritu cada día, Señor. Padre eterno,
usted pueda hacer sobre cada hermano y cada hermana que nos ha escuchado, y que usted pueda también ser sobre cada una de las personas que han sido afectadas por esos desastres que han ocurrido, Señor, sobre los hermanos, Padre mío, que están, Señor, tratando de resolver la situación por medio de la cual fueron afectados. Usted también, Señor, pueda fortalecerlos. Más que nada, que esto nos ayude a considerar plenamente tus palabras, en levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Gracias, Señor, por todo. Te lo queremos orar y pedir en el nombre que es sobre todo nombre, en aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.